Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Aquí le mandamos un agradecimiento a todos esos grandes seres que están en pro de la salud y ayudando muchísimo a que en esta época que hemos pasado estos últimos 2 años, pues han sido un pilar importante para poder conservar y mantener nuestra salud. Muchísimas gracias y las y los reconocemos. Y hoy quiero hablar de un tema muy, muy importante porque vamos a hablar del dolor crónico y los cuidados paliativos. Acaba de ser el foro legislativo sobre esto. Que hay muchísimos temas que se abordaron y que es importante que usted esté enterado para saber qué va en tono del dolor, el control del dolor y los cuidados paliativos a los cuales todos tenemos derecho de esto. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Celina Castañeda de la Lanza. Ella es coordinadora de Voluntad Anticipada y Programa de Medicina y Cuidados Paliativos, y Héctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos ambos. He tenido el gusto de conocer la trayectoria de los dos y realmente hay mucho que hacer en torno a la salud, pero en este caso el control del dolor y los cuidados paliativos que yo creo que todos tenemos derecho al control del dolor. La gente no sabe que hay clínicas del dolor, que hay todo lo necesario para que no viva con dolor, y es falta de información, falta también de legislación. Y me encantaría, querida doctora Celina Castañeda, si nos puedes comentar acerca de qué vieron en este foro legislativo que fue hace un par de semanas, donde pues con todos los expertos y los tomadores de decisiones estamos tratando de tomar el mejor camino en pro de la ciudadanía. Gracias, Ethel, por la pregunta y por la invitación. Pues decirles que en este foro lo que se hizo una revisión extensa de todo lo que se ha venido trabajando a nivel nacional en cuanto a las iniciativas para mejorar las condiciones de acceso a la analgesia, como bien decías, pero sin duda también de la disponibilidad de los medicamentos por las restricciones desde el punto de vista legal que tienen a través de COFEPRIS para la disponibilidad. Y por otro lado, que podamos darle la cobertura a estos pacientes que viven con dolor, que seguramente van a morir con dolor, con mal control de síntomas. Y este grupo de trabajo en el foro legislativo empuja hacia eso, en hacer más accesibles no solamente los servicios, sino también los insumos relacionados con la analgesia, como los analgésicos potentes, y que en México sea una realidad ya el disponer de los medicamentos adecuados con el acceso oportuno para los padecimientos que se requieren. En términos generales, eso es, y destacar también que en el Estado de México, de manera muy particular, estamos poniendo énfasis en la atención de las personas privadas de la libertad, porque si bien quienes estamos con acceso a los servicios de salud de una manera normal y rutinaria, ¿qué está pasando con esta población que está privada de la libertad, pero no exenta de tener enfermedades en situación terminal o en situación paliativa? Estoy de acuerdo. Entiendo que eres secretaria de Salud del Estado de México, Celina. No, coordinadora de voluntades anticipadas. Ok. Coordinadora de Voluntad Anticipada y Programas de Medicina y Cuidados Paliativos, que qué bien que mencionas esto, porque sí también entendemos que hay una gama de posibilidades en cuanto a estos padecimientos que generan dolor crónico, que necesitan cuidados paliativos, principalmente en pacientes terminales. Todos tenemos derecho a eso, incluso quienes han perdido otros derechos como la libertad, ¿no? Así es. Dime una cosa, hablando de lo que se manejó en este foro, yo tuve el honor de coordinar el foro pasado, y había como diferentes líneas, ¿no? Estaba una cuestión legislativa, todo lo que se legisla, que donde hay esa falta de proyecto.
¿Qué necesitan ustedes como expertos, como médicos expertos, para que se pueda dar el que todos tengamos esta información y esta oportunidad del control del dolor? Por favor, diputado Héctor Jaime. Muchas gracias por recibirnos. Primero, decirte que consideramos ya un éxito que una persona con tanta capacidad de poder difundir el conocimiento nos esté presentando en su programa. Es un honor para mí. Es un honor también, además, gracias, Ethel, de estar con Celina, que ha sido una luchadora incesante en este tema. Mira, partimos del supuesto de que los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Sí. Y lo primero que se hace en el foro, que por cierto es el tercero que se lleva a cabo en la Cámara de Senadores y hemos hecho también en la Cámara de Diputados, es poner en los ojos de la gente un tema que está a nuestro alcance. Es decir, no está bien que la gente sufra de dolor, independientemente de que sea o no una enfermedad terminal. No está bien que la gente, además, si además de tener dolor, tiene una enfermedad que se pronostica que su muerte puede ser pronta, que muera por dolor. O sea, es algo inhumano. Y de ahí la insistencia en el foro de hacer una medicina centrada en la persona. Y con esta característica, la meta es simple. La gente no puede tener dolor si esta medida es evitable. Y la pregunta sería, ¿realmente la ciencia hoy en México nos permite tener alternativas para que el dolor sea evitable? La respuesta es contundente, sí. ¿Qué faltaría, como bien decía la doctora Celina Castañeda? Faltaría primero ver, ¿la legislación lo permite? Y la respuesta es sí. ¿Hay presupuesto suficiente? La respuesta es no. ¿Atiende a todas las edades? La respuesta es no. Por ejemplo, no tenemos medicamentos suficientes para los niños pequeños que tienen dolor. Es decir, es un tema grave. Sí. Eso lo presentamos en la legislatura pasada. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Está esperando que se apruebe en el Senado y nos permitiría ya visibilizar cuidados paliativos y manejo del dolor para estos en niños pequeños. Y también ordenar el que tú puedes ser la mamá o puedes ser la responsable. Y bueno, ¿cómo hacemos para que el niño a través de ti, a través de su mamá, puede expresar que sí da consentimiento informado y que tengamos certeza? Eso es parte de lo que vamos al regreso de una pausa, querido Héctor Jaime y Celina Castañeda. No se vayan, queridos amigos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con la doctora Celina Castañeda, coordinadora de Voluntad Anticipada y Programa de Medicina y Cuidados Paliativos del Estado de México, y el doctor Héctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputado también. Dime una cosa, estabas comentando, doctor Héctor, que también los niños, hay que pensar en ellos, porque normalmente se piensa como en los grandes, en los adultos, y estos pequeños tienen derecho a estar sin dolor y también, duele decirlo, también hay pacientes chiquitos terminales y merecen una muerte sin dolor, así de crudo. Exacto, y además, como bien señalaba Celina, pues es importante cómo expresar esa voluntad anticipada de un menor que no habla, que solamente siente que lo ve sufrir y que debe haber reglas muy claras para que los padres o los tutores legales puedan tomar medidas que el propio gobierno reconozca como válidas. Y ahí tenemos tarea por hacer en la ley, estamos ya avanzando en ello. Y por supuesto, desde la propia reforma constitucional propuesta, por ejemplo, por el senador Mancera, en el cual también quiere visibilizar desde el artículo 4 constitucional la necesidad que haya esta medida de cuidados paliativos. Y yo creo, Ethel, de veras, que el hecho de que esté bien y saludable en tu programa hoy, a mí me da muchísima ilusión, me carga las pilas de decir, qué bueno que hoy pueda llegar a la gente el saber que sí existen tratamientos, que sí existen medicamentos que no son caros y que depende de la voluntad simplemente de la mayoría hoy en el Congreso para que pueda hacerse en la ley, en el presupuesto y en la atención médica una realidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Y eso te lo pregunto, Celina, que estuviste en este maravilloso foro. ¿Qué necesitamos para que la gente pueda, así como nos está comentando Héctor Jaime,
solicitar los medicamentos. Necesitamos información, médicos más preparados que nos puedan guiar, porque como comunidad a veces no sabemos por dónde irnos cuando somos pacientes, porque no tenemos el conocimiento de todo el arsenal a disposición para poder tratarnos, a menos de que estés en este mundo, ¿no? Como nosotros. Pero yo creo que esto es importante. Necesitamos información, necesitamos que los médicos nos dirijan, necesitamos también esta gran oportunidad de que hay medicamentos en bajo costo para que pueda ser accesible para todos. Sí, pues de acuerdo totalmente con el doctor Héctor Jaime, necesitamos hacer difusión, sensibilizar y visibilizar la necesidad. Sí. Y por otro lado, dar la oportunidad, a propósito del tema que ahorita está en boga de contratar médicos cubanos, bueno, pues lo primero sería posicionar a todos los especialistas, a todos los que hacemos dolor, medicina paliativa, en áreas de trabajo en este rubro, porque hasta ahorita pocos hospitales otorgan plazas para este tipo de especialistas. Sí. No se ha reconocido. No se ha reconocido como especialidad. Como área de trabajo. Exacto, pero sigue tampoco... Sí hay como mucho, o sea, la gente no sabe que hay especialistas en el dolor, que normalmente son anestesiólogos en este caso, ¿no? Porque conocen muy bien. Exactamente. Que estudian, que es una subespecialidad, que es algología, ¿no? Así el manejo del dolor, manejo y estudio del dolor. O medicina paliativa. Sí, exacto. Entonces, esos médicos no encuentran un puesto de trabajo. Sí. Siguen dando anestesia, siguen haciendo otras cosas. Entonces, ubicarlos y reconocer la medicina paliativa, la medicina del dolor, como una área de especialización para que la gente pueda identificar, tal como identifica al internista, al pediatra o al cardiólogo. Uh-huh. Y por otro lado, la ley de salud está obsoleta, donde sigue hablando de un enfermo terminal. Y el enfermo terminal ya no es tal. Ahora las personas con metástasis pueden vivir más de 6 meses. Y ahí las personas también enfrentan dificultades cuando no se mueren en ese tiempo. El seguro de gastos médicos le dice, si usted era terminal, ya debía estar muerto por definición. Ay, no, bueno, imagínate nada más. Uh-huh. Y es discriminativo. Entonces, en el contexto internacional estamos fuera de lugar. En la cuestión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que considera el dolor como un trato cruel, inhumano o degradante, pues tendríamos a millones de mexicanos sufriendo con dolor que equivale a tortura. Así Entonces, es. Hacer difusión, hacer cultura, que las instituciones de salud se preparen para dar la asistencia y la cobertura, porque ese es en realidad el gran desafío. Es un derecho de los ciudadanos, una obligación del sector, pero ahorita en esa brecha que queda entre unos y otros por el desconocimiento, uh-huh, pues la gente está teniendo muchos días de sufrimiento grave relacionado con el dolor y con la pérdida de su salud, con el mal control de síntomas. Sin duda tenemos mucho por hacer ahí, ¿no? Muchísimo. Y hacer accesibles los medicamentos. Estoy 100% de acuerdo contigo, pero a ver, yo les quiero comentar, por ejemplo, hace más de 25 años yo fui parte de una clínica del dolor de un hospital privado donde yo laboraba y es algo que se ha venido luchando. Y estoy hablando hace más de 25 años, que esto es en hospital privado. ¿Cómo está? Y te lo pregunto, doctor Héctor Jaime, ¿cómo está la salud pública en cuanto a si hay alguna clínica del dolor y cuidados paliativos? Que entiendo que hay mucha falta de información, como nos está comentando la doctora Celina Castañeda. Falta el reconocimiento a los profesionales, falta que la gente, la comunidad en general sepa que hay un profesional especializado en el manejo del dolor. Pero ¿qué está pasando a nivel público? Sí tenemos esto, ¿y por qué han pasado tantos años y todavía no estamos posicionados como para que la gente no sufra? Porque el dolor no tiene por qué ser. Hay enfermedades que lo conllevan, pero hay cosas para tratarlo, que eso es lo más importante. No es de, bueno, te aguantas. No me aguanto. Es mi derecho no sentir dolor. Mira, primero es una bendición tenerte porque marca la sensibilidad de una mujer que ya conocía lo que estaba ocurriendo y cómo nos hemos desenvuelto.
Tú sabes bien que en el año 2008 fui el promovente del cambio importantísimo en la Ley General de Salud para incluir todo un título de cuidados paliativos. Sí. Y en aquel entonces vimos como la lógica que circundaba en el mundo, decir, bueno, ¿a quién le vamos a llamar cuidados paliativos? Bueno, y pusimos el límite absurdo hoy, 12 años después, que lo vemos absurdo, que sea de 6 meses. Y yo concuerdo francamente con lo que dice doña Celina, y por eso metimos una iniciativa adicional el año pasado, y ahora otra vez lo volvió a hacer el 28 de marzo, para quitar ese límite absurdo de 6 meses. Sí. Ni que fuéramos dioses para saber para decir 6 cuál meses, es la expectativa de vida. Sí, claro, es ridículo. Claro. Y por el otro lado, además de eso, el que no hay un mecanismo programático de gobierno. Entonces, tu sensibilidad sumada a esta visión de una voluntad anticipada en adultos y con muchos detalles que hay que cuidar muy bien éticamente con los niños, pues nos encontramos con que ya hoy hay instrumentos legales en el Congreso, en las iniciativas que habría que empujarlas, pero un detalle clave, Ethel, no hay dinero. Es decir, lo que no hemos visto es la voluntad del gobierno para poder poner narcóticos, y entonces consideran que el hecho de que haya narcóticos puede ser muy peligroso. No, más peligroso vivir con dolor. Imagínate qué tragedia, qué deshumanidad. Una persona con dolor, solamente la gente que sabe esta línea divisoria tan complicada entre la salud y la enfermedad lo puede comprender. Entonces, hay que verificar que los programas tengan dinero, que es lo que dice Celina. Tú no ves en ningún programa del presupuesto de egresos de la Federación el dinero, y más bien lo que ocurre es que al servicio de anestesiología le quitan algo de medicamentos y se lo ponen para cuidados paliativos. Y si bien el Consejo de Salubridad General ya hizo un esfuerzo grande para en este nuevo compendio básico de medicamentos poner cuáles son de cuidados paliativos, cuando tú vas y verificas cuánto es el dinero asignado ahí y a qué programas van, no van. Entonces sí hay unidades del dolor, pero en servicios muy especializados como el caso de cancerología, hospitales de alta especialidad, pero se ocupa que haya en todas las entidades federativas, claro. Celina, claro. Entonces, y en todos lados, no solo, en todos los rubros, porque el dolor es para, como decías, para niños, para adultos, para enfermedades crónico-degenerativas, para todo, y es importante que la gente sepa que tenemos derecho al control y manejo del dolor. Voy a una pausa, queridos amigos, y regresamos. Continuamos nuestra charla, bien y saludable, con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Platicando con la doctora Celina Castañeda, y coordinadora de Voluntad Anticipada y Programa de Medicina y Cuidados Paliativos, y el doctor Héctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, acerca de este foro legislativo sobre dolor crónico y cuidados paliativos. Y yo les quiero preguntar, Celina, a ti primero, ¿qué cambio ha habido del segundo foro, que fue hace unos meses, que tuve el honor de moderar, a este? ¿Algún avance legislativo? Que esa misma pregunta va a ser para ti, Héctor. Adelante, Celina. Sí, en la práctica no. En la práctica hemos tenido un retroceso, porque si bien con el Seguro Popular habíamos alcanzado con la intervención 89 atención paliativa y la inclusión, como bien dice el doctor Héctor Jaime, de los medicamentos controlados al catálogo único de servicios de salud, pues esos 53 millones de mexicanos que de alguna manera recibían el paracetamol, morfina, buprenorfina, se quedaron en tierra de nadie, sin recibir la atención paliativa. Entonces, probablemente podamos avanzar en información, ¿no? En información y demás, pero en la asistencia, en la realidad, en la operación, hemos tenido un grave retroceso que lo vemos reflejado en la calidad de vida de las personas, en el mal control de síntomas y en la falta de analgesia. Y en sufrir dolor. Sí estamos trabajando en sufrir. Claro. Y para ti, Jaime, Héctor Jaime, ¿qué has visto? O sea, ese es como la falta de los recursos que estaban destinados para darle a toda esta gente para manejarles y controlarles el dolor. Eso es como más información, pero en la práctica
falta, ¿no? Falta aterrizar. Entonces, como... Fíjate que no quisiera yo contaminar. Tú sabes, soy miembro de Acción Nacional, pero llevo 43 años de médico. Yo te puedo decir que lo que aplica para paliativos aplica casi para todas las enfermedades en México. Claro. Ha sido un desastre este mecanismo de desaparecer el Seguro Popular, el Fonsavi cambiarlo a mecanismos poco claros, el no tener la claridad en quién compra los medicamentos o no. Es el cuarto cambio que va a haber ahora de medicamentos. El presidente López Obrador hace una modificación nueva a la ley orgánica para que ahora sea la función pública quien compre medicamentos. O sea, esto es un desastre, pero no solo para paliativos. La pregunta, yo no me desespero en esto, tengo prudencia, tengo paciencia y tengo perseverancia, porque 43 años de médico me han hecho ver que lo más importante es poner al paciente en el centro de nuestras acciones y no la crítica. Medicina centrada en la persona, que la ley ¿no? no ha cambiado. Sí. Claro. Entonces, yo sí veo avances. Mira, el hecho de que hoy estemos contigo para mí es un gran avance. Mira, de la primera, hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Cuando fui diputado, presenté una iniciativa para que las enfermeras con licenciatura, maestría, doctorado pudieran prescribir. ¿Cuánto tiempo crees que tardó para que pasara la ley y hoy sea una realidad? ¿Cuánto? 10 años. Muchísimo tiempo. 10 años tardó para que se hiciera ley. Bueno, pero hoy es un hecho. En paliativos llevamos 12 años. Hay muchos avances. Como dice Celina, hay retrocesos, pero no por la ley. Hay retrocesos por la incapacidad del Ejecutivo. ¿Ves? Entonces yo sí creo que tenemos que seguir empujando. Celina, no te me desesperes, por amor de Dios. Tú eres una gente valiosísima. Tú y la gente que además, por ejemplo, tú sabes que en cuidados paliativos es importante cuando ya la vida sabemos que no se va a retener, alguien que le tome la mano, que rece con él, que le pueda dar el auxilio espiritual, porque la salud es más allá que la salud mental, que la salud espiritual, que la salud física, es un conjunto. Entonces, por favor, Celina, no te me desesperes. Ten paciencia con gente como Ethel Soriano, en Bien y Saludable, que nos ha hecho, que fue generosa en coordinarnos aquel seminario. Lo vamos a lograr. Estaremos insistiendo a través del 18, porque yo sí veo avances. Veo avances porque no veo un diputado o una diputada o un senador o una senadora que no puedan. El problema también es que no hay mucho espacio fiscal, pero en el caso del Fondo de Salud para el Bienestar, famoso Fonsavi, antes gastos catastróficos, hay más de 90,000 millones de pesos que sí se pueden dedicar a que a nadie le falte. Y por el otro lado, la JIFE, mira, Ethel, hay toda la morfina que se necesite. Basta con un solo oficio del gobierno federal para que la pida. Y ahora con la salud digital, que te puedan enviar a tu casa el medicamento, que se pueda trasladar, sería bueno. Y que se aplique para la gente que más lo necesita, que aquí siempre vamos a apoyar a que toda la medicina sea centrada en el paciente, en la persona. Así que, pues este es un llamado a todos los tomadores de decisiones como ustedes que hoy me acompañan y que les agradezco enormemente que hayan estado conmigo en Bien y Saludable, a que no nos callemos y que podamos decirle a toda la población que tienen derecho a tener una vida sin dolor. Muchísimas gracias, doctora Celina Castañeda. Muchísimas gracias, doctor Héctor.